la oración de un recto de corazón. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Reyes, el capítulo 8, el versículo 37 al versículo 39, lo que dice la palabra. La palabra del Señor en este pasaje dice lo siguiente: si en la tierra hubiere hambre, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 hasta el versículo 39. Les repito, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 39. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anulo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, cualquier persona, o que hiciere todo el pueblo, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Esta palabra está escrita en el contexto de la oración que Salomón hace en ocasión de la dedicación al templo. Después que Dios le muestra a David que su hijo es quien va a construir el templo, y David provee los materiales para la construcción del templo, y viene Salomón y construye el templo. El día, en el momento de la dedicación del templo, Salomón eleva al Señor esta oración. Y es una oración que está dirigida para aquellos tiempos en los cuales hay crisis nacional. Es una oración en la cual está establecida para que en esos momentos en los que hay crisis nacional se debe levantar una persona o se debe levantar un pueblo que tenga un corazón recto. Amén, aleluya. Hoy la denominación bautista nacional ha declarado Día Nacional de la Oración. Y la oración es una de las disciplinas espirituales que nosotros debemos practicar permanentemente. La palabra dice: orad sin cesar. Pero de nada sirve nuestra oración si nuestro corazón no es recto. Son simplemente como címbalos que resuenan, serán simplemente como campanas que retiñen. Es importante que muchos colaboren, pero se requiere de alguien, o de muchos, o de pocos, o de algunos que tengan un corazón recto. El impacto de las oraciones depende del corazón de aquel que eleva la oración al Señor. La oración tendrá un impacto poderoso en el reino de los cielos si es elevada por un hombre o por una mujer, si es elevada por una persona que tenga un corazón recto. Amén. En el pasaje leído hay 3 palabras que sobresalen. La primera palabra es la palabra pestilencia. La palabra pestilencia viene del hebreo deber. En la Biblia se traduce como pestilencia, pero significa también una peste. Significa una enfermedad, un virus, un contagio que es capaz de diezmar una población. Esta palabra tiende a ser difícil de determinar porque va a depender del contexto, puesto que los detalles de interés médico no se dan muy claros en las citas bíblicas o son muy escasos. En los escritos proféticos, esta palabra pestilencia aparece juntamente con otros desastres que pueden ocurrir en la humanidad.
desastres como las hambrunas, como las inundaciones, como las guerras. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 21, en el versículo 7, Jeremías capítulo 21, versículo 7, la palabra dice, después dice el Señor, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los entregaré en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. En ese contexto se mueve y es definida la palabra deber, la palabra pestilencia. La segunda palabra importante en este pasaje que hemos leído en primer libro de Reyes es la palabra que se traduce como plaga. Es la palabra negra. Pero esta palabra significa golpe, significa herida, implica que a alguien le han golpeado o le han pegado de alguna manera. Nosotros las encontramos en segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, el versículo 25. En segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y edificó allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos, y sacrificó ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Se levantó un hombre con un corazón recto, un hombre que hizo una oración al Señor, aun cuando acababa de pecar, porque recordemos que este pasaje de segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 25, se desarrolla en el contexto de un pecado de David cuando censó al pueblo. Y el Señor le puso a escoger entre tres castigos. David escogió que durante 3 días hubiese peste en el pueblo de Israel. Pero al cabo del lapso estipulado, se levantó ese hombre con ese corazón recto y oró al Señor. En Salmos, capítulo 39, versículo 10. Salmos, capítulo 39, versículo 10, dice el salmista, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Porque la palabra que se traduce como plaga también significa golpe, significa herida. En Salmo 106, en el versículo 30, el salmista hace un resumen de lo que ocurrió tiempo atrás en la época de Moisés. Y el salmista en este Salmo 106, versículo 30, escribe, entonces, refiriéndose a ese tiempo, se levantó fines, hizo juicio y se detuvo la plaga en el pueblo. Recordemos que en este contexto el pueblo de Israel se había pervertido yéndose en pos de Baal Peor y contaminándose con las mujeres de otras naciones, las cuales les estaba prohibido. La tercera palabra es la palabra que encontramos traducida como enfermedad. En hebreo es la palabra makhal. Makhal viene del término halak, que significa estar enfermo o estar débil. El factor decisivo en determinar su significado debe ser el contexto en el cual esta palabra aparece. Por ejemplo, Sansón le dijo a Dalila que si lo ataban con mimbres verdes, él se debilitaría.
En segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 29, cuando se escribe Joán como enfermo debido a las heridas que había sufrido en medio del fragor de la batalla, una traducción más exacta debería decir que él se sintió débil por las heridas ocurridas en medio del fragor de la batalla. Los animales cojos o los animales enfermos que se ofrecen para el sacrificio y están relacionados en Malquías 1:8 son traducidos como animales imperfectos o animales inaceptables. Y es uno de los pasajes más poéticos en los cuales aparece esta palabra, es en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, el versículo 5. En Cantar de los Cantares 2:5, algunas Biblias traducen enferma de amor. Otras Biblias traducen me muero de amor. Pero quizás la mejor traducción o una traducción que se pueda acercar más exactamente a lo que el texto quiere decir es desfallezco de amor. O más aún, desfallezco de pasión. Son tres palabras importantes en este pasaje que hemos leído. Pero también debemos preguntarnos por qué es importante que se eleve una oración al Señor que parta de un recto de corazón, de un hombre, de una mujer recto de corazón. El Salmo 7:10 da una respuesta. El Salmo 7:10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Amén. Por eso es el momento que nosotros vayamos pensando, vayamos preguntándonos a nosotros mismos, ¿es mi corazón recto delante del Señor? Salmo 36:10 nos dice también por qué es importante la oración de un recto de corazón. Y el Salmo 36:10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen, extiende tu justicia a los rectos de corazón. En el Salmo 51:10, el salmista David le ruega al Señor, Salmo 51:10, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recordemos que muchos comentaristas han estipulado, creen que este salmo lo escribe David en el contexto del pecado, cuando van a matar o cuando a través de sus órdenes muere Urías Eteo. Lucas 8:15, cuando el Señor explica la parábola del buen sembrador. En Lucas 8:15 el Señor dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto permanentemente. Otra pregunta quizás que quiero dejarles en esta mañana. ¿Qué tipo de terreno son? Si es ese terreno en el cual cae la buena semilla y su corazón bueno, recto, retiene la palabra que escucha. En Hechos, capítulo 8, versículo 21, encontramos un mensaje que va de un Simón a otro Simón. Un mensaje que va de Simón Pedro para Simón el mago. El mago, al ver que al imponer las manos, que al orar, muchos eran sanados y muchos espíritus salían de personas poseídas, quiere comprar, quiere adquirir ese don. Y Simón Pedro le dice a Simón el mago, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto
correcto delante de Dios. ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros pretendemos comprar los dones, el poder que Dios nos puede dar gratuitamente, simplemente para usarlos en un bien, en un beneficio propio, en un beneficio particular? Creo que Dios está buscando. Dios está buscando mucha gente, muchas personas, pero no hemos tenido el oído para oír, para ser sensible, susceptible a la voz de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes este escrito, y es que Dios está buscando indigentes, Dios está buscando gamines y mendigos, lo que la sociedad llama los desechables, aquellos que no tienen techo, que no tienen refugio, que no tienen albergues. Los llama para ponerlos en una ciudad que tiene calles de oro. Dios está buscando desplazados y atemorizados, han abandonado sus heredas, sus tierras, sus hogares, sus familias, y los está buscando para darles un lugar y un hogar seguro en su reino. Dios está buscando asesinos que matan el cuerpo de miles de personas para que lleven la palabra de vida. Millones que caminan por las calles de las ciudades, de los pueblos y de las veredas, caminan con el espíritu muerto. Dios está buscando ladrones y raponeros, aquellos que arrebatan de las manos de sus víctimas bolsos, penas y valores. Pero los está buscando para que arrebaten de las manos de Satanás vidas que van a la perdición. Dios está buscando mujeres adúlteras, aquellas que abandonan a sus maridos y a sus hijos. Y está buscando hombres adúlteros, aquellos que abandonan a sus mujeres y a sus hijos. Los abandonan por irse tras otros amores. Y Dios los está buscando para que se vayan tras el amor de su Hijo Jesucristo. Dios está buscando pecadores desde la epidermis hasta la médula de los huesos. Y los está buscando para regalarles el don del perdón. Dios está buscando a quienes le han olvidado, porque no entienden su silencio, porque lo creen apático, o quizás porque no comprenden el misterio de su existencia. Los está buscando para mostrarle la grandeza de su ser. Dios está buscando a quienes le han abandonado para irse tras fantasías, tras ilusiones, tras espejismos. Los está buscando para que, asidos de su mano, caminen con Él el camino de la verdad. Dios está buscando personas que ingieren sustancias alucinógenas y sustancias narcotizantes, y que bajo sus efectos sienten y viven fantasías y viven quimeras. Y los está buscando para que sientan y vivan el inefable éxtasis de estar ante la gracia de su trono. Dios está buscando combatientes, sean guerrilleros, sean policías, sean soldados, sean paramilitares, aquellos que con un arma en la mano pretenden impartir justicia. Dios está buscando para extender hacia ellos un par de manos que jamás empuñaron arma alguna, y que sin embargo acerados clavos perforaron
enredarlos en una acerba cruz de madera. Cuando aquellas manos vinieron fue a traer paz a los hombres de buena voluntad. Dios está buscando personas que se han equivocado una y otra vez. Los busca para sostenerlos en sus brazos y que no vuelvan a caer. Dios está buscando personas que infructuosamente han llenado su mente de conocimiento científico, filosófico, administrativo o empresarial, etcétera. Los busca para ahora llenarlos de la sabiduría que da poder. Dios está dando corruptos, sí, corruptos, parlamentarios, congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores, políticos, presidentes corruptos. Esos que han defalcado la nación, que han hurtado al pueblo, que han empobrecido. Dios los está buscando para enriquecerlos en espíritu, para que repartan a los pobres, para que ayuden a los necesitados. Los está buscando para construir en ellos y a través de ellos nuevas vidas, libres de la cadena de la avaricia y de la codicia. Pero que queden prisioneros de la entrega, del negarse a sí mismo, de comprender que toda su magnitud o en toda su magnitud aquella frase de que es más bienaventurado aquel que da que el que recibe. Dios está buscando iletrados y está buscando analfabetas. Los está buscando para que sean reyes y gobernantes en su reino. Dios está buscando personas que tienen vidas licenciosas y libertinas, que deambulan de juerga en juerga y de deseos desenfrenados en deseos desenfrenados, para que participen por toda una eternidad en su fiesta de adoración celestial. Dios está buscando mediocres, personas con vidas apocadas y con vidas apagadas, para que les alumbre la luz de Cristo. Pero Dios te está buscando a ti. Y me está buscando a mí, mi amigo, mi amiga, aquel que nos visita, aquel que nos está viendo en este momento. Sin importar cuántas limitaciones tienes, sin importar cuán malo seas o creas ser, sin importar cuántas veces le has fallado, sin importar tu debilidad de carácter. No interesa si te sientes ineptos, no te sientes digno de pertenecer a su familia y de ser su hijo o de ser su hija. Por encima de todo esto, Dios está buscándote porque te ama y porque quiere darte una vida triunfante en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está esperando un corazón recto, un corazón que se postre ante Él con los brazos en alto, que ore por esta peste, por esta plaga, por este virus, por esta enfermedad y por todas aquellas que vayan a venir y que lleguen. Y que en el nombre del Señor Jesús de Nazaret las anule. El pasaje que leímos en primer libro de Reyes, en el versículo 61, en el primer libro de Reyes capítulo 8, en el versículo 61 da una conclusión importante. En el versículo 61 da un consejo que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos practicar. Sea pues tu corazón
Sea pues mi corazón recto para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. ¿Es mi corazón un corazón recto? ¿Es tu corazón un corazón recto?